La carreta se detuvo frente a la tranquera de la hacienda cuando el sol ya comenzaba su caída lenta detrás de la sierra. Remedios bajó con cuidado, sacudiéndose el polvo del camino de la falda color tierra, y fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto de criaturas pequeñas, desesperado, agudo, el tipo de llanto que no pide permiso para entrar en el corazón de quien lo oye. Ella iba nomás a pedir un poco de agua y seguir su camino hacia San Jacinto de las Lomas, pero entonces vio al hombre. Aurelio apareció en el corredor de la casa cargando a dos niños chiquitos, uno en cada brazo, bamboleándose de un lado al otro como si el mundo entero estuviera a punto de venirse abajo. El rostro era de cansancio puro, barba de varios días, camisa con manchas de leche regurgitada, ojos hundidos de quien no ha dormido bien en meses. Fue en ese momento, viendo a ese hombre fornido intentando ser madre y padre al mismo tiempo, que Remedios respiró hondo y dijo las palabras que cambiarían dos vidas para siempre. Si usted me deja quedarme, yo los cuido. Y lo que parecía apenas un gesto de bondad en una tarde cualquier, se convirtió en la historia de amor más improbable y verdadera que esas tierras del Veracruz profundo habían visto jamás. Si usted cree que a veces la vida pone en nuestro camino exactamente a la persona que necesitamos en el momento preciso, deje su like ahorita. Suscríbase aquí al canal y active la campanita para recibir historias que calientan el alma. Y cuénteme en los comentarios desde qué estado de la República nos está viendo. Vamos a comenzar. Corría el año de 1947 y el México que emergía de la Revolución todavía cargaba sus cicatrices en la piel del campo. Las haciendas que habían sobrevivido la tormenta de los años 10 y 20 aprendieron a existir de otra manera. Más calladas, más cuidadosas, conscientes de que el mundo viejo no iba a volver. El camino de tierra serpenteaba entre lomeríos tapizados de cafetales y milpas, cortando propiedades que parecían islas de orden en medio de la barranca cerrada. Remedios llevaba 4 días viajando desde que salió del último pueblo donde había tenido trabajo, con una maleta de cuero gastado, el rosario de su madre y esa esperanza terca de quien todavía cree que el mañana puede ser mejor que el ayer. Ella no era de las que lloran fácil. Cuando la fiebre se llevó a sus padres en el mismo invierno, lloró 2 semanas seguidas y después se secó las lágrimas con la determinación silenciosa de quien entiende que el mundo no se detiene por nadie. Trabajó en la casa de doña Berta durante casi un año, cocinando, lavando, cuidando a la señora enferma de los huesos, hasta que el corazón de la vieja decidió descansar una mañana de octubre. Los sobrinos llegaron desde la ciudad, vendieron todo en 3 días, y Remedios se encontró de nuevo en la vereda, con unas monedas en la bolsa del delantal y la certeza amarga de que en el mundo no hay lugar seguro para mujer sola y sin familia que la respalde. La hacienda. El Sabino apareció casi por azar al final de esa tarde calurosa de agosto. Remedios tenía los pies adoloridos dentro de los zapatos gastados, la garganta seca, el cuerpo reclamando descanso. Vio la tranquera de madera, la casa grande con sus paredes encaladas color hueso, el corral con vacas charolesas, las gallinas escarbando el solar. Olía a tierra mojada y a café recién cosechado, ese olor que en el Veracruz de esos años significaba vida, trabajo, posibilidad. Bajó de la carreta del arriero que le había dado aventón hasta ahí, le agradeció con un gesto y caminó hasta la entrada, ensayando mentalmente las palabras. Buenas tardes, ando buscando trabajo, sé cocinar, lavar, coser. Pero las palabras se le murieron en la garganta cuando escuchó el llanto. Eran 2 criaturas llorando al mismo tiempo, un sonido agudo y desesperado que rebotaba por los cuartos de la casa. Remedios conocía ese llanto. Había ayudado a la partera del pueblo en varios alumbramientos. Había mecido a muchos recién nacidos en su vida. Ese era llanto de hambre, de pañal sucio, de abandono. Dio unas palmadas en el portón y esperó.
el corazón acelerado sin saber bien por qué. Pasaron algunos minutos antes de que la puerta de la casa se abriera y el hombre apareciera. Aurelio era alto, de hombros anchos, moldeados por años de trabajo en el campo, cabello negro revuelto, y tenía una expresión que mezclaba el agotamiento con algo parecido a la vergüenza. En los brazos, envueltos en telas de manta ya amarillenta por el uso, estaban dos criaturas que se retorcían y berraban como si el fin del mundo hubiera llegado antes de tiempo. «Buenas tardes», dijo Remedios, la voz firme a pesar de los nervios. «Disculpe la molestia, nomás quería pedir un poco de agua, si puede». Aurelio bajó los escalones del corredor con el cuidado torpe de quien no tiene práctica para cargar a dos niños al mismo tiempo. Tenía ojeras profundas, la barba de varios días, la camisa manchada. «Agua hay», respondió él con la voz ronca de cansancio. «Pero ahorita no puedo soltar a estos dos. Si gusta, el cántaro está en la cocina. Puede pasar y servirse». Remedios dudó apenas un segundo antes de abrir la tranquera y entrar al solar. Se acercó a él y vio mejor a los niños. Eran cuates, un niño y una niña, a juzgar por la ropita diferente que traían. No debían tener más de 5 o 6 meses, los rostros colorados de tanto llorar, las manitas apretadas en puños diminutos. «¿Están con hambre?», preguntó Remedios, sin poder contener el instinto. Aurelio soltó un suspiro largo, agotado. «Están con todo, hambre, pañal sucio, no sé. Yo no entiendo de niños, señorita. Estoy intentando, pero...». La voz se le fue y volteó para el lado, avergonzado de mostrar debilidad frente a una desconocida. Remedios miró alrededor. La casa estaba en pie, pero el desorden se veía desde lejos. Ropa colgada de cualquier manera en el tendedero, el jardín invadido de malas hierbas, las gallinas subiendo al corredor sin que nadie las espantara. Era el desorden de un hombre que estaba aguantando el mundo con las manos llenas. «¿Está solo aquí, señor?», preguntó ella, aunque ya adivinaba la respuesta. «Sí», respondió Aurelio, intentando mecer a los niños con un movimiento descoordenado, que nomás los ponía más inquietos. «Mi esposa se fue justo después de que nacieron estos dos. Tengo mozos que vienen de día a trabajar con el ganado, pero para la casa, para los niños, soy yo solo». Remedios sintió algo moverse dentro del pecho, una mezcla de compasión y reconocimiento. Sabía lo que era necesitar ayuda y no tener a nadie. Sabía lo que era estar ahogándose sola tratando de cargar con todo. Y ahí estaba ese hombre, claramente hundiéndose bajo responsabilidades que no sabía cómo sostener. Sin pensarlo demasiado, extendió los brazos. «Déjeme cargar a una». Aurelio la miró con sorpresa, luego con algo parecido al alivio desesperado. Le entregó a la niña y Remedios la recibió con firmeza, acomodando el cuerpecito contra el pecho, ajustando la cabecita en el hombro. Comenzó a mecerla en ese ritmo suave que había aprendido de su madre desde niña. Tarareó bajito una canción antigua, de esas que las mujeres del campo cantan desde siempre, sin saber de dónde vienen. La niña, sintiendo el tacto firme y el ritmo correcto, empezó a calmarse. Primero el llanto bajó de tono. Luego se convirtió en un quejidito entrecortado, hasta que finalmente la criatura recostó la cabecita en el hombro de Remedios con un suspiro pequeño, casi imperceptible. Aurelio miraba aquello como si estuviera viendo un milagro. En 6 meses nunca había logrado callar a sus hijos tan rápido. Nunca había visto que se tranquilizaran de esa manera. «¿Cómo le hizo?», preguntó él asombrado. Remedios sonrió levemente, sin dejar de mecerse. «Los niños sienten cuando uno está nervioso, señor. Usted está tenso, agotado. Ellos lo sienten y se ponen peor. Se necesita calma y saber cómo cargarlos». Miró al niño que seguía berreando en los brazos de él. «Ese tiene hambre. ¿Cuándo comieron por última vez?». Aurelio miró hacia arriba tratando de recordar, y eso solo ya era señal de que había pasado demasiado tiempo. «En la mañana, creo. Les di leche de vaca rebajada con agua, pero casi todo lo escupen». Remedios frunció el ceño.
Leche de vaca pura es pesada para criaturas tan chicas. Tiene que estar bien rebajada, tibia y dárselas despacio con paciencia. Caminó hacia el corredor, todavía meciendo a la niña, que ya dormitaba contra su hombro. Aurelio la siguió, el niño en brazos llorando un poco menos, como si presintiera que alguien llegó a ayudar. La cocina era exactamente lo que Remedios esperaba. Desorden de hombre viviendo solo, cazuelas sucias apiladas, restos de comida sobre la mesa, el fogón de leña con las cenizas frías de 2 días atrás. Pero había estructura, había potencial. Ella se sentó en una silla, mantuvo a la niña en el regazo y miró a Aurelio con esa expresión que tienen las mujeres prácticas cuando evalúan una situación y ya saben exactamente qué hay que hacer. ¿Tiene leche fresca, agua limpia, trapos limpios para los pañales? Aurelio asintió para las 3 preguntas, todavía parado, meciendo al niño con torpeza. Entonces yo preparo de comer para ellos mientras usted enciende el fogón. Después les cambio los pañales y les doy un baño. Bien lo necesitan. Aurelio se quedó mirando a esa mujer que había aparecido de la nada y estaba haciéndose cargo de todo con una naturalidad que él no había visto en meses. Debía decir que no. Debía agradecer y despedirla. No conocía a esa señorita, no sabía de dónde venía, no podía simplemente aceptar la ayuda de una desconocida. Pero el cansancio era tanto, la necesidad tan honda, y por primera vez en 6 meses sintió que quizás no tenía que cargar todo él solo. No puedo pagarle, dijo de pronto, con la honestidad brusca de quien no sabe mentir. No tengo cómo contratar a nadie ahorita. El dinero está corto. Remedios lo miró a él, miró a los niños, miró la casa que pedía cuidado. Pensó en el camino que tenía por delante, en los pueblos donde quizás encontraría trabajo, en las incertidumbres que la esperaban. Y luego miró a ese hombre de ojos cansados, cargando un niño que por fin había dejado de llorar, y supo que ese era el lugar donde tenía que estar. «Si usted me deja quedarme, yo los cuido», dijo ella, la voz clara y firme, sin rogar, sin implorar, solo ofreciendo. «No necesita pagarme con dinero. Déjeme comer y déjeme quedarme. Estos niños necesitan madre. Usted necesita ayuda y yo necesito un techo. Nos ayudamos». Aurelio guardó silencio, procesando esas palabras. Era una propuesta demasiado simple para ser verdad o demasiado generosa para ser real. La miró, buscando en su cara alguna señal de mala intención, pero todo lo que encontró fue cansancio, honestidad y una determinación tranquila. «Usted ni sabe mi nombre», dijo él probándola, «ni yo el suyo». «Remedios», respondió ella. «¿Y el suyo?» «Aurelio». Se quedaron así, mirándose, 2 desconocidos unidos por la necesidad y por el llanto de unas criaturas que por fin habían callado. «Está bien», dijo Aurelio finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. «Puede quedarse, pero no más mientras me organizo mejor, mientras encuentro a alguien definitivo». Remedios sonrió levemente, sabiendo que esa palabra, definitivo, era de las que la vida raramente cumplía. «Está bien», aceptó ella. Y así, sin contratos, sin testigos, sin grandes promesas, comenzó la historia de Aurelio y Remedios. Esa primera tarde, Remedios preparó la leche tibia y bien rebajada. Alimentó a los 2 cuates con paciencia infinita. Les cambió los pañales sucios, les dio un baño en la palangana grande de la cocina, cantando bajito mientras lavaba cada doble de la piel delicada. El vapor de agua caliente llenó la cocina con ese olor doméstico y reconfortante que no tiene nombre, pero que todo mundo reconoce. Aurelio se quedó observando, aprendiendo, viendo cómo ella hacía parecer fácil lo que para él había sido imposible. Cuando los niños estaban limpios, alimentados y dormidos en sus cunitas improvisadas, Remedios miró alrededor y suspiró. «Mañana arreglo esta cocina bien, y hay que lavar toda esa ropa, y el jardín necesita deshierve». «Mañana», la interrumpió Aurelio, la voz más suave. «Hoy ya hizo bastante. Debe traer el cansancio del camino encima». Remedios lo miró y vio algo diferente en su mirada. Gratitud genuina.
El cuarto de huéspedes está allá en el fondo, continuó él señalando. No es gran cosa, pero tiene cama limpia y ventana. El cuarto era sencillo, sí, una cama de madera con colchón de ixtle, un baúl viejo, una ventana que daba al huerto de mangos y naranjos. Era más de lo que Remedios había tenido en los últimos meses. Se acostó vestida, agotada, y escuchó los sonidos de la noche en el campo veracruzano. Chicharras cantando en el maguey de la orilla, el tecolote hablando desde la ceiba del potrero, el mugido suave de una vaca en el corral. Y por primera vez en mucho tiempo, Remedios se durmió sintiendo que quizás había encontrado un lugar al que pertenecer. En la cocina, Aurelio se preparó un café negro y se sentó a la mesa, mirando las cunitas donde sus hijos dormían tranquilos por primera vez en semanas. Pensó en Encarnación, en la esposa que había perdido tan pronto, y sintió el dolor familiar apretar el pecho. Pero junto con el dolor había algo nuevo, un alivio pequeño, la sensación de que quizás iba a poder con todo aquello, de que quizás no estaba tan solo como creía. No sabía todavía, pero esa señorita de falda color tierra que había llegado pidiendo agua iba a cambiarlo todo. El sol de Veracruz no pide permiso. Pega desde las 6 de la mañana con una luz dorada y pesada que entra por cualquier grieta. Remedios ya estaba despierta antes de que los primeros rayos cruzaran la ventana del cuarto. El cuerpo le reclamaba el cansancio del viaje, pero los oídos entrenados habían captado el quejido suave de una criatura despertando con hambre. Se levantó, se acomodó la ropa arrugada y caminó descalza hasta la cocina. Aurelio ya estaba ahí intentando encender el fogón de leña con una mano mientras cargaba al niño con la otra. El fuego no prendía, el humo subía negro, el niño lloriqueaba y el hombre traía esa cara de quien lleva peleando una batalla perdida desde que abrió los ojos. Remedios no dijo nada, solo tomó al niño de los brazos con suavidad, le hizo un gesto a Aurelio para que se encargara del fuego y comenzó a mecer al pequeño Nabor mientras caminaba por la cocina. Era así como había aprendido con su madre, menos palabras, más acción. Aurelio logró encender el fuego al tercer intento y volteó. Remedios estaba tarareando bajito, el niño ya casi dormido de nuevo contra su hombro, mientras con la mano libre movía cazuelas como si eso fuera la cosa más natural del mundo. Él sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por la ayuda, culpa por necesitarla. «Buenos días», dijo él, la voz todavía ronca. «Buenos días», respondió Remedios sin dejar de mecerse. «¿Ya hay algo de desayuno o el señor acostumbra nomás café?» Aurelio se rascó la barba sin afeitar. «Generalmente es café y un pedazo de pan de ayer cuando hay». Remedios torció la boca desaprobando. «Hombre que trabaja en el campo necesita comer bien. ¿Tiene harina de maíz, huevos, piloncillo?» Él asintió y ella suspiró aliviada. «Entonces, hoy hay atole y huevos revueltos con chile. ¿Va a ver el ganado?» «Tengo que revisar la cerca del potrero norte que se cayó con las lluvias de la semana pasada». «Pues vaya, aquí me encargo». La facilidad con que ella tomó el mando debería haberlo incomodado, pero no lo incomodó. Aurelio tomó el café negro. Observó a Remedios preparar la masa del atole con movimientos seguros y decidió confiar. Salió para el campo cuando el sol apenas comenzaba a dorar la sierra y por primera vez en meses no llevó a los niños amarrados a la espalda en rebozos improvisados. Los dejó con ella y fue a trabajar de verdad, sin tener que detenerse a cada quejido, sin tener que correr a la casa cada media hora. El trabajo fue diferente ese día. Aurelio reparó la cerca, revisó las vacas, ordeñó las que lo necesitaban, habló con los 2 mozos que llegaron a ayudar con la siembra. Los hombres extrañaron la ausencia de los niños. «¿Ya consiguió quien se los cuide, patrón?», preguntó don Librado, el más viejo de los jornaleros. «Conseguí ayuda», respondió Aurelio, sin dar más detalles. Y los hombres no insistieron, porque en el campo se aprende a respetar el silencio ajeno. Cuando Aurelio volvió a almorzar,
La transformación de la casa lo tomó por sorpresa. La cocina estaba limpia, ordenada, olía a comida de verdad. Remedios había preparado frijoles de la olla, arroz blanco, un guisado de calabaza con tasajo, tortillas recién hechas que todavía humeaban en el comal. La mesa estaba puesta con mantel, platos, cubiertos en su lugar. Los niños dormían tranquilos en sus cunitas que ella había arrastrado cerca de la ventana donde entraba la brisa fresca de la tarde. «Siéntese», dijo ella quitándose el delantal y sirviendo la comida. Aurelio se sentó un poco raro, no acostumbrado a que lo atendieran. Cuando probó, sintió un nudo en la garganta. La comida estaba sazonada en su punto, calientita, hecha con esmero. Era el tipo de comida que Encarnación hacía, el tipo de comida que convierte una casa en hogar. Comió en silencio, y Remedios respetó ese silencio, sirviéndose después y comiendo de pie, apoyada en el trastero, como hacen las mujeres que todavía no se sienten dueñas del espacio. «Está buena la comida», dijo Aurelio finalmente, limpiando el plato con una tortilla. «Gracias». «De nada», respondió Remedios. Y después de una pausa, encontré ropa de bebé en el baúl de la sala. Son de los cuates. Aurelio asintió, la mandíbula tensándose. Eran. Mi esposa las había hecho antes de que nacieran. No tuve valor de ponérselas. Remedios midió las palabras antes de hablar. Si usted me da permiso, las lavo y se las pongo. La ropa que traen está muy gastada. Él se quedó callado un momento largo, mirando el plato vacío. Usar la ropa que Encarnación había cosido con tanto amor parecía traicionar su memoria, parecía admitir que la vida seguía sin ella. Pero al mismo tiempo, negársela a los niños era negarles el último regalo que su madre les había dejado. «Puede ponérselas», dijo él en voz baja, levantándose de la mesa. «Voy a volver al campo». Y salió rápido, antes de que Remedios pudiera ver la emoción en su cara. Los días fueron pasando en ese ritmo nuevo, una rutina que se fue armando sola, sin necesidad de muchas palabras. Remedios despertaba antes del sol, encendía el fogón, preparaba café fuerte y comida abundante, le daba de comer a los niños, les cambiaba los pañales, los bañaba, cantaba canciones mientras hacía el quehacer de la casa. Aurelio trabajaba en el campo, volvía a las comidas, veía a sus hijos limpios y contentos, y sentía el peso en los hombros aligerarse un poco cada día. Él no hablaba mucho, nunca fue hombre de palabras fáciles, pero observaba cómo Remedios le hablaba a los niños mientras les cambiaba los pañales, explicándoles cada movimiento como si ellos entendieran. Observaba cómo cantaba bajito mientras tendía la ropa bajo el sol de media mañana, melodías viejas que él no había escuchado desde que era chamaco. Observaba cómo acomodaba la casa con cuidado, respetando los objetos de Encarnación, sin intentar borrar su presencia. Había algo en esa mujer que entendía sin que nadie se lo dijera, que el pasado no se borraba, que se cargaba. Al 10º día sucedió algo que Aurelio no esperaba. Estaba en el corredor ajustando un arreo cuando escuchó una risa aguda, cristalina, de niño descubriendo la alegría. Soltó el cuero y entró corriendo. En la sala, Remedios estaba sentada en el piso con las piernas cruzadas, Nabor en el regazo. Ella hacía gestos chistosos, se escondía el rostro detrás de las manos y aparecía de repente haciendo ruidos de sorpresa. Y el niño reía con esa carcajada gorda y sinvergüenza que solo tienen los bebés. Refugio, acostada en un petate al lado, pateaba las piernitas en el aire tratando de llamar la atención. Aurelio se quedó parado en la puerta, el corazón apretado de una manera distinta a todas las otras veces. Sus hijos estaban riendo. En 6 meses de vida nunca había oído ese sonido. Había oído llanto, quejidos, resmungos, pero nunca risa. Y ahí estaba, provocada por esa mujer que había llegado hacía menos de 2 semanas y ya conocía a sus hijos mejor que él. Remedios notó su presencia y se detuvo, un poco apenada. «Disculpe, estaba haciendo demasiado ruido». «No», dijo Aurelio,
la voz saliendo más cargada de emoción de lo que pretendía. Para ellos no. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y volvió a hacer sus gestos. Nabor rió de nuevo, y esa vez Refugio también soltó una risita. Aurelio se sentó en la mecedora que había sido de Encarnación y se quedó ahí nomás, observando esa escena tan sencilla que representaba tanto. La vida volviendo a la casa, la alegría llenando los rincones que la tristeza había ocupado tanto tiempo. La primera dificultad llegó una tarde de tianguis en el pueblo. Aurelio necesitaba vender quesos y comprar provisiones, y Remedios pidió ir. Necesitaba hilo para coser y manta para hacer pañales nuevos. Fueron los cuatro, Aurelio manejando la carreta, Remedios a su lado sosteniendo a Refugio, Nabor atrás en un canasto tapado con un rebozo. San Jacinto de las Lomas no era pueblo grande. Unas 60 casas alrededor de la iglesia y el kiosco del jardín central. Aurelio conocía a todos y todos conocían su desgracia, la esposa joven que se había ido en el parto. Entonces, cuando llegaron a la plaza y la gente vio al viudo con una mujer joven a su lado, los cuchicheos empezaron de inmediato. Doña Perpetua, la esposa del herrero, fue la primera en acercarse. «Aurelio, qué gusto verte en el tianguis. ¿Y quién es la señorita?» «Es Remedios. Me ayuda con los niños», respondió el formal. Las cejas de doña Perpetua subieron. «¿Vive en la hacienda?» El tono venía cargado de juicio mal disimulado. «Vive», confirmó Aurelio, la voz endureciéndose. «Porque necesitaba ayuda y ella necesitaba trabajo. ¿Algún problema, doña Perpetua?» La mujer retrocedió un poco, pero no se dio por vencida. «Problema no, pero el qué dirán, Aurelio. Señorita soltera viviendo con viudo joven, los dos en edad, no queda bien, no queda para la reputación de ninguno de los dos». Remedios, que hasta ese momento había callado, habló por primera vez. «Mi reputación, doña, es de mujer trabajadora y honrada, y la del señor Aurelio es de hombre derecho que está criando a sus hijos solo y necesitaba ayuda. Si la gente quiere hablar mal de quien trabaja y cuida niños, el problema no es nuestro, es de quien tiene la lengua floja y la cabeza vacía». La respuesta llegó tan firme y tan rápida que doña Perpetua se quedó sin palabras. Aurelio disimuló una sonrisa y siguió su camino, pero el daño ya estaba hecho. Durante todo el tianguis, Aurelio sintió las miradas, escuchó los cuchicheos. Las mujeres miraban a Remedios con desconfianza, los hombres miraban con curiosidad maliciosa. Compró lo necesario en silencio y volvieron a la carreta. De regreso, Remedios iba callada. Aurelio notaba la tensión en sus hombros, la manera en que sostenía a Refugio con más fuerza de la necesaria. «No le haga caso a lo que dijeron», dijo él cuando ya estaban en el camino real. «La gente del campo es así, habla de todo y de todos». «A mí no me importa lo que hablan de mí», respondió ella, la voz controlada. «Pero no quiero que usted tenga problemas por mi culpa. Si prefiere que me vaya...» «No», cortó Aurelio más rápido de lo que pretendía. «No prefiero, quédese». El silencio que siguió fue diferente a los otros. Tenía un peso, una conciencia de que esa situación no era sencilla, no era solo patrón y empleada, no era solo ayuda temporal, era algo que se estaba volviendo necesario, importante y por eso mismo peligroso. Cuando llegaron a la hacienda, Remedios metió a los niños y Aurelio cuidó a los caballos. Se tardó más de lo necesario en el establo, cepillando a los animales con movimientos lentos, tratando de poner sus pensamientos en orden. ¿Qué estaba haciendo? Dejando a una mujer que casi no conocía vivir en su casa, cuidar a sus hijos, ocupar el espacio que había sido de Encarnación. Pero al mismo tiempo, ¿cómo negarle que la vida había mejorado, que sus hijos estaban contentos, que él mismo podía respirar bien por primera vez en meses? Cuando entró a la casa, el olor a cena lo recibió. Remedios había preparado sopa de verduras con carne, tortillas frescas, agua de Jamaica. Los niños estaban en sus cunitas, limpios y satisfechos. Ella estaba en el fregadero lavando las cazuelas de la preparación, el cabello recogido en un chongo suelto,
algunos mechones escapados enmarcándole la cara. Por primera vez, Aurelio la miró de verdad, no como la señorita que había llegado a ayudar, sino como mujer. Vio que tenía ojos bonitos, oscuros y expresivos. Vio que su sonrisa, cuando aparecía, iluminaba el rostro entero. Vio que tenía manos delgadas, pero fuertes, manos de quien no le tiene miedo al trabajo duro. Y sintió algo moverse en el pecho, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo se llamaba. Asustado con su propio pensamiento, desvió la mirada rápido. «Voy a lavarme las manos para cenar», masculló y salió hacia el fondo. Cenaron en silencio esa noche, pero era un silencio distinto, cargado de cosas no dichas. Después de la cena, Remedios recogió los platos y Aurelio se quedó mirando el fuego apagarse en el fogón. De repente él la llamó. Ella se detuvo, volteó. «Sí, gracias por todo. Por los niños, por la casa, por haberse quedado». Ella lo miró un momento largo y Aurelio vio que ella también había pensado en irse. Había considerado seguir camino para evitar problemas. «Me quedo porque quiero quedarme», dijo ella finalmente, «porque aquí me siento útil, me siento en casa. Hace tiempo que no me sentía así». La honestidad de ella lo desarmó completamente. Él nomás asintió, incapaz de decir más, y se retiró a su cuarto. Los días siguieron pasando, y con ellos vino una intimidad silenciosa que ninguno de los dos había planeado. Aurelio comenzó a volver más temprano del campo, no porque el trabajo hubiera bajado, sino porque quería ver a sus hijos despiertos, quería oírlos reír, quería estar presente, y Remedios comenzó a preguntar sobre la hacienda, sobre el ganado, sobre la siembra del siguiente ciclo, interesada de verdad en el trabajo de él. Comenzaron a platicar durante las comidas, primero sobre cosas prácticas. Hay que comprar más manta, la vaca Pinta está preñada. Después sobre cosas más grandes. Él le contó cómo había heredado el Sabino de su padre, cómo los años de la revolución casi habían arruinado todo, cómo había reconstruido la propiedad a pulso. Ella le contó de la infancia en su pueblo, de cómo había aprendido a bordar con su abuela, de los sueños que había tenido y que la vida se había llevado. Y en una noche, casi un mes después de que Remedios llegara, sucedió el momento que todo lo cambiaría. Refugio estaba con calentura, una fiebre que había empezado por la tarde y había empeorado con la noche. Remedios había hecho lo que sabía: paños fríos, té de flor de saúco. Pero la niña lloraba inconsolable, el cuerpecito ardiendo. Aurelio estaba desesperado, caminando de un lado al otro en la sala, la impotencia corriéndolo por dentro. «Tengo que ir por el médico al pueblo», dijo agarrando ya el sombrero. «Son 2 horas de camino, Aurelio. La noche está cerrada. Puede ser peligroso. La fiebre todavía no está tan alta. Hagamos más paños. Si para amanecer no baja, entonces va». Él la miró, vio la calma en sus ojos, la certeza de quien sabe lo que está haciendo, y confió. Pasaron la noche despiertos los dos, turnándose en los paños, meciendo a la niña, midiendo la temperatura con la palma en la frente. Aurelio miraba a Remedios trabajar con una dedicación que iba más allá del deber, que era puro amor. Ella le cantaba a Refugio, le susurraba palabras de consuelo, le besaba la frentita caliente con ternura de madre. Y cuando finalmente, cerca del amanecer, la fiebre empezó a ceder y Refugio se quedó dormida tranquila, Remedios recostó la cabeza en el respaldo de la silla y soltó un suspiro de alivio tan hondo que le temblaron los hombros. Aurelio se acercó, se agachó a su lado. «Gracias», dijo él, la voz ronca de emoción y cansancio. «La salvaste». Remedios abrió los ojos, lo miró tan cerca y sintió el corazón acelerar. «A nuestra niña», corrigió ella en voz baja, y luego se dio cuenta de lo que había dicho y abrió los ojos grandes. «Disculpe, yo no quise decir...» «No», la interrumpió Aurelio, tomando su mano sin pensarlo. «Tiene razón, a nuestra niña. Usted la cuida como si fuera suya». Y ahí, en ese toque de manos, en esa mirada cruzada en medio de la madrugada, algo cambió para siempre entre ellos.
La mañana siguiente amaneció diferente. El sol del Veracruz entró por las grietas de la ventana con esa luz dorada de las 6, la misma luz de siempre, pero todo parecía haber cambiado dentro de la casa. Aurelio despertó en la silla de la sala donde se había quedado dormido de agotamiento, el cuello adolorido de la posición mala. Lo primero que hizo fue mirar la cunita de refugio. La niña dormía tranquila, la respiración calma, sin señal de fiebre. Remedios ya estaba en la cocina, a pesar de haber pasado la noche en vela, preparando café y revolviendo la masa del pan. Cuando vio entrar a Aurelio, le sonrió, cansada, pero aliviada. La fiebre bajó del todo. «Está bien». Aurelio sintió las rodillas aflojarse de gratitud. Se acercó al fogón. Se quedó ahí parado, sin saber qué hacer con las manos ni con las palabras que se empeñaban en quedarse atoradas en la garganta. «Remedios», comenzó él, la voz saliendo más queda de lo normal. «Lo de anoche, lo que usted dijo...» Ella lo interrumpió rápido, volviendo a amasar la masa con fuerza innecesaria, los ojos fijos en el trabajo. «Hablé sin pensar, Aurelio. Sé que son sus hijos, que yo nomás soy...» «Usted no es nomás nada», la cortó él, sorprendiendo a los dos con la firmeza. «Usted es la persona que los cuida como nadie más lo hace, que pierde el sueño por ellos, que los quiere». La palabra quiere quedó suspendida en el aire como una confesión peligrosa. Remedios dejó de amasar, las manos cubiertas de masa, temblando apenas. «Sí los quiero», admitió ella en voz baja, sin mirarlo. «Sé que no debo, sé que no tengo derecho, pero no puedo evitarlo. Entraron a mi corazón desde el primer día». Aurelio dio un paso más hacia ella, tan cerca que podía sentir el calor del fogón, el olor a pan creciendo, el olor de ella a jabón de lavanda. «¿Y yo?», preguntó él, la voz ronca. «¿Yo también entré?». Remedios por fin levantó los ojos, y lo que Aurelio vio ahí lo hizo olvidar cómo respirar. Había miedo, sí, pero había también esperanza, deseo, algo tan hondo que no necesitaba nombre. «Aurelio», comenzó ella, pero la voz le falló. Él levantó la mano despacio, como quien se acerca a un animal asustado, y tocó el rostro de ella con los dedos, todavía sucios de tierra del campo, dejando una marca en la piel clara. «No sé cuándo pasó», confesó él. «No sé si fue viéndola cuidar a mis hijos, o riéndose sola mientras tiende la ropa, o cuando le contestó a doña Perpetua en el tianguis. Solo sé que cuando pienso en usted yéndose, siento un apretón en el pecho que no sentía desde...». No terminó la frase, pero no hacía falta. Remedios entendió, desde Encarnación, y era exactamente ahí donde vivía el problema, en el fantasma delicado de la mujer que había sido esposa, madre, dueña de esa casa. «¿Usted todavía la quiere?», dijo Remedios, no como acusación, sino como hecho. «Siempre la voy a querer», respondió Aurelio con una honestidad que dolía. «Ella me dio a mis hijos, me dio años felices. No hay cómo borrar eso, no hay cómo fingir que no existió». Remedios asintió, entendiendo el dolor en la cara de él. «Lo sé, y yo nunca intentaría ocupar su lugar, Aurelio. Nunca intentaría hacerlo olvidar». «No es olvidar», dijo él, la mano todavía en la cara de ella. «Es seguir viviendo, es permitirle al corazón sanar y volver a sentir. Usted me enseñó eso sin saberlo. Me enseñó que puedo honrar el pasado sin morirme junto con él». El momento estaba a punto de convertirse en algo más, en un beso tal vez, en una declaración definitiva. Fue entonces cuando Nabor comenzó a llorar en el cuarto. El llanto llegó como un balde de agua fría, regresando a los dos a la realidad. Remedios se alejó rápido, limpiándose las manos en el delantal, la cara encendida de vergüenza y confusión. «Voy a ver a Nabor», murmuró y salió casi corriendo de la cocina. Aurelio se quedó parado, la mano todavía suspendida en el aire donde había tocado su cara, el corazón latiendo sin orden. Lo que estaba haciendo era demasiado pronto, demasiado complicado, pero al mismo tiempo, por primera vez en meses, se sentía vivo de verdad.
Sentía algo más allá del dolor y el cansancio, y eso lo asustaba más que cualquier cosa. Los días que siguieron fueron extraños, llenos de una tensión nueva que ninguno de los dos sabía bien cómo manejar. Se evitaban sin evitarse de verdad. Hablaban solo lo necesario, pero se agarraban mirándose cuando creían que el otro no veía. Aurelio pasaba más tiempo en el campo, volvía nomás a comer, comía rápido y se iba de nuevo. Remedios se ocupaba con los niños y la casa, trabajando más de lo necesario, como si el agotamiento físico pudiera callar los pensamientos revueltos. Fue en ese clima tenso que llegó la segunda dificultad, y esa vez era más grande que chismes del pueblo. Era real, era peligrosa y venía con cara de familia. Una tarde de martes, una berlina elegante se detuvo en la entrada de la hacienda. No era carruaje de gente ordinaria, era de esas con cortinas de raso en las ventanillas, jalada por un par de caballos bien cuidados. Aurelio estaba en el corral y vio la llegada con sorpresa y algo parecido al susto en el estómago. Bajó de la berlina una señora de sus 65 años, vestida de negro de la cabeza a los pies, con velo de viuda y la postura de quien está acostumbrada a que la obedezcan sin que tenga que levantar la voz. Era doña Consuelo, madre de Encarnación. Aurelio sintió el estómago revolverse. No había visto a su suegra desde el entierro de su esposa. Había evitado las visitas. Había evitado las conversaciones. Ella vivía en Xalapa, se había ido después del funeral, diciendo que no soportaba ver a los nietos que le habían costado la vida a su hija. Caminó hasta la tranquera quitándose el sombrero en gesto de respeto. «Doña Consuelo», saludó él, la voz controlada. «Qué sorpresa verla por aquí». La señora lo miró con esos ojos grises fríos que Encarnación había heredado, pero sin la dulzura de la hija. «Aurelio», respondió ella con un leve movimiento de cabeza. «Vine a ver a mis nietos. Ya pasó tiempo suficiente para que los conozca bien». La acompañó hasta la casa, el corazón apretado. Sabía que esa visita no era solo sobre los nietos, era sobre juzgar, sobre evaluar si estaba criando bien a las criaturas. Cuando entraron a la sala, Remedios estaba sentada en el piso jugando con los cuates. Nabor intentaba gatear. Refugio daba palmaditas y reía. La escena era de pura alegría doméstica, pero se congeló en el instante en que doña Consuelo entró. Remedios se levantó rápido, acomodándose la falda, los ojos abiertos. Aurelio hizo las presentaciones con voz tensa. «Doña Consuelo, ella es Remedios, me ayuda con los niños. Remedios, ella es la abuela de los cuates». Las dos mujeres se midieron en silencio. De un lado, la señora elegante, de luto eterno. Del otro, la joven sencilla, con falda limpia pero gastada. «Ayuda», repitió doña Consuelo, la voz cargada de significado. «Entiendo. ¿Y vive aquí en la casa?» «Vive», confirmó Aurelio antes de que Remedios pudiera responder. «En el cuarto de huéspedes». La señora se acercó a los niños, se arrodilló con dificultad y los revisó con ojo crítico. Tocó sus caritas, revisó la ropita, chequeó las uñas limpias, el cabello peinado. Nabor, siempre más sociable, le sonrió. Refugio se encogió desconfiada. «Están bien cuidados», admitió doña Consuelo finalmente, y había genuina sorpresa en la voz. Esperaba encontrarlos diferentes. Remedios se mordió el labio para no responder, pero Aurelio notó la tensión en sus hombros. «Remedios los cuida con mucho cariño», dijo él. «Están sanos, están contentos». Doña Consuelo se levantó, sacudiéndose la falda con gestos precisos. «¿Puedo hablar con usted en privado, Aurelio?» No era pregunta, era orden. Él miró a Remedios, que ya estaba levantando a los niños en brazos, y siguió a su suegra al corredor. Afuera, con la puerta cerrada, doña Consuelo fue directo al punto. «¿Cuánto tiempo tiene esa señorita aquí?» «Casi 2 meses. ¿Y le parece bien, Aurelio, una mujer soltera viviendo con un viudo joven?»
La rabia empezó a subir, pero la controló. Me parece bien cuando la alternativa era dejar a mis hijos sin cuidado mientras yo trabajo. Remedios llegó cuando más la necesitaba. Estoy segura, dijo la señora con una sonrisa amarga. Pero las apariencias importan, Aurelio. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir de la memoria de mi hija? Con todo respeto, doña Consuelo, la memoria de Encarnación no está siendo faltada. Remedios cuida a sus hijos con el amor que Encarnación les habría dado. Hace la comida que Encarnación hacía. Mantiene la casa como Encarnación la habría mantenido. Si alguien está honrando a su hija aquí, es Remedios. El silencio que siguió fue pesado. Doña Consuelo estudió el rostro del yerno, vio la determinación, la defensa feroz. ¿La quiere?, concluyó la señora, más como afirmación que pregunta. Aurelio no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. Está enamorado de ella. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, respondió él con cuidado. No es lo mismo que olvidar a Encarnación. Es traicionar su memoria tan pronto. La acusación llegó como bofetada. Aurelio sintió la sangre hervirle. Encarnación no iba a querer que yo me muriera junto con ella, doña Consuelo. No iba a querer que sus hijos crecieran sin amor, sin alegría, no más con un padre fantasma. Remedios trajo la vida de vuelta a esta casa y no voy a pedir disculpas por eso. La señora se quedó en silencio largo, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a bajar detrás de la sierra. Vine aquí decidida a llevarme a mis nietos a Xalapa, confesó ella. Vine creyendo que iba a encontrar caos, descuido, motivos suficientes para quitarle a las criaturas. Aurelio sintió el suelo hundirse bajo sus pies. Pero, continuó doña Consuelo, volteando a mirarlo, encontré niños felices, sanos, queridos. Encontré una casa que funciona, que tiene calor humano, y por más que me cueste admitirlo, encontré a una mujer que cuida a mis nietos como si fueran de ella. Hizo una pausa, los ojos humedeciéndose por primera vez. Mi hija escogió bien al marido. Usted es buen hombre, Aurelio. Y si esa Remedios los hace felices a usted y a mis nietos, entonces quizás eso es lo que Encarnación querría. La voz se le quebró al final, y la señora tuvo que afirmarse en la columna del corredor. Aurelio, sorprendido por la vulnerabilidad repentina, le puso una mano en el hombro con gentileza. Doña Consuelo, los cuates son sus nietos siempre, puede visitarlos cuando quiera, puede ser parte de su vida, no necesita llevárselos para estar presente. La señora limpió las lágrimas con un pañuelo de encaje. Lo sé, solo que la extraño tanto, Aurelio, y ver a esas criaturas es ver a mi hija otra vez. Yo también la extraño, admitió él, la voz quebrada. Todos los días, pero aprendí que extrañar no significa dejar de vivir. Se quedaron ahí en el corredor, dos corazones enlutados, encontrando algo parecido al consuelo el uno en el otro, hasta que doña Consuelo se recompuso. Me quedo en la posada del pueblo unos días. Quiero pasar tiempo con mis nietos antes de volver a Xalapa. Pero Aurelio lo miró seria. Si va a seguir adelante con esa señorita, hágalo bien. Cásese con ella. Dele el respeto que merece. No la deje vivir a la sombra de mi hija como una querida avergonzada. Las palabras eran duras, pero el consejo era sólido. Aurelio asintió, entendiendo. Cuando doña Consuelo se fue, Aurelio volvió a la casa y encontró a Remedios en la cocina, las manos temblando mientras pelaba papas. Había oído todo. Las paredes delgadas de la casa no guardaban secretos. Iba a llevarse a los niños, susurró Remedios, las lágrimas por fin rodando. Iba a llevárselos y yo nunca los iba a volver a ver. Aurelio se acercó, la volteó por los hombros y hizo lo que había querido hacer desde hacía semanas. La jaló hacia él en un abrazo apretado, sosteniendo su llanto contra el pecho. No se los iba a llevar. Nunca voy a dejar que nadie separe a esta familia. Remedios se aferró a él, llorando todo el miedo acumulado, toda la inseguridad de no tener derecho sobre los niños que amaba.
Y Aurelio, sosteniendo a esa mujer que se había vuelto indispensable, supo que la decisión ya estaba tomada. No podía seguir aplazando, no podía seguir fingiendo que aquello era temporal. Esa noche, después de que los niños se durmieron y la casa quedó silenciosa, Aurelio le pidió a Remedios que se sentara con él en el corredor. Había ensayado las palabras 1000 veces en la cabeza, pero cuando abrió la boca, todo le salió simple y directo, como era él. Remedios, usted llegó aquí hace 2 meses pidiendo no más techo y comida, pero dio mucho más de lo que recibió. Le dio amor a mis hijos, le dio orden a mi casa, me dio razón para levantarme cada día. Y en algún momento, entre los pañales sucios y los frijoles calientes, me devolvió algo que creía haber perdido para siempre, las ganas de vivir de verdad. Remedios lo miraba con los ojos muy abiertos, el corazón en la boca. No soy hombre de palabras bonitas. No puedo prometerle que la voy a querer igual que quise a Encarnación, porque cada amor es diferente. Pero puedo prometerle respeto, cuidado, compañía. Puedo prometerle que la voy a honrar como esposa, que la voy a defender, que voy a construir una vida a su lado. Le tomó la mano, entrelazando los dedos callosos de trabajo. Cásese conmigo, Remedios, no por necesidad, no por conveniencia. Cásese conmigo porque quiero que se quede para siempre, porque mis hijos la necesitan, porque yo la necesito. Las lágrimas le corrían libres por la cara. Aurelio, yo nunca esperé esto. Nunca pensé que un hombre como usted iba a mirar a una mujer como yo. ¿Una mujer como usted?, repitió él con una sonrisa pequeña. Es exactamente lo que necesito, fuerte, valiente, amorosa. ¿Me acepta? Y Remedios miró la casa donde 2 criaturas dormían tranquilas, donde ella había encontrado su propósito después de haber perdido todo. Miró al hombre frente a ella, que había aprendido a sonreír de nuevo por ella, y supo que no había otra respuesta posible. «Acepto», dijo ella, la voz firme a pesar de las lágrimas. «Acepto casarme con usted. Acepto ser madre de sus hijos. Acepto construir esta vida juntos». Y cuando Aurelio la besó ahí en el corredor, bajo las estrellas del Veracruz, fue un beso de promesa, de comienzo nuevo, de amor que nace de las cenizas y se vuelve más fuerte exactamente por eso. La bugambilea que trepaba por la columna del corredor se mecía suave con el aire de la noche, testigo silencioso de ese momento. La boda se fijó para 3 semanas después, tiempo suficiente para preparar lo necesario, sin ser tan largo que alimentara más chismes. Aurelio quería hacer las cosas bien, como doña Consuelo había aconsejado, como Remedios merecía. No sería fiesta grande. La hacienda todavía estaba recuperándose económicamente y el luto reciente de Encarnación pedía discreción. Pero sería boda de verdad, con padre, con testigos, con la bendición de la iglesia del pueblo. Remedios pasó esas semanas en una mezcla de alegría y nervios que la hacía despertarse en medio de la noche con el corazón agitado. Iba a casarse, iba a tener apellido, iba a ser madre legalmente de las 2 criaturas que ya amaba como si hubieran salido de sus propias entrañas, pero junto con la felicidad venía el miedo. ¿Y si no era suficientemente buena esposa? ¿Y si Aurelio se arrepentía? ¿Y si la sombra de Encarnación era demasiado grande para que ella ocupara ningún espacio? Doña Consuelo, sorpresivamente, se convirtió en aliada esas semanas. La señora venía a la hacienda todos los días, pasaba horas con los nietos y platicaba largamente con Remedios. Un día trajo una caja de madera barnizada y llamó a la futura nuera a sentarse en el corredor. «Remedios, le traje algo», dijo ella, abriendo la caja con cuidado. Adentro había un vestido de novia, no blanco como los de moda, sino de un azul cielo claro, delicado, con bordados finos de hilo de plata en las mangas y en el escote. Este fue el vestido que yo usé cuando me casé con el padre de Encarnación. Después fue de ella cuando se casó con Aurelio. Y ahora
La voz le tembló levemente. Quisiera que fuera suyo. Remedios abrió los ojos, tocando la tela con reverencia. Doña Consuelo, yo no puedo. Este vestido es su memoria, es la memoria de Encarnación. Y va a seguir siéndolo, respondió la señora con firmeza. Pero la memoria no sirve para quedarse encerrada en un baúl. La memoria sirve para vivir, para seguir adelante. Usted se va a casar con el marido de mi hija, va a criar a sus hijos. Usar el vestido no es borrar a Encarnación, es honrarla, continuando la historia que ella comenzó. Las lágrimas cayeron antes de que Remedios pudiera detenerlas. Abrazó a la señora con fuerza y doña Consuelo le devolvió el abrazo con una emoción que raramente mostraba. «Cuídalos bien», susurró la abuela contra el cabello de la joven. «Cuida a Aurelio y a mis nietos, y sé feliz, muchacha. Tú mereces ser feliz». Esa noche, Remedios se probó el vestido sola en el cuarto. Le quedó perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Se miró en el espejo pequeño y vio no una sustituta, sino una continuación, una nueva oportunidad para ese vestido de ver alegría, para esa casa de tener amor, para esas criaturas de tener madre. El día de la boda amaneció con cielo despejado y un fresco de sierra que limpiaba el aire de polvo. La ceremonia sería sencilla en la iglesia de San Jacinto de las Lomas, con los testigos necesarios. Doña Consuelo, don Librado con su esposa, y el padre que conocía a Aurelio desde chamaco. Remedios se arregló temprano, con ayuda de doña Consuelo, quien insistió en peinarle el cabello y prenderlo con flores de azahar que habían cortado del huerto de la hacienda. Cuando quedó lista casi no se reconocía. El vestido azul realzaba sus ojos oscuros, el cabello recogido mostraba el cuello esbelto, las flores traían una frescura joven. Estaba bonita, estaba feliz, estaba asustada. Aurelio esperaba en la iglesia ya, usando el mismo traje oscuro de cuando se había casado con Encarnación. Él lo sabía. Sabía que algunas personas podrían juzgar, pero para él tenía sentido. No estaba borrando el pasado, estaba construyendo sobre él. Cuando Remedios entró a la iglesia sosteniendo un ramo sencillo de flores del campo, Aurelio sintió que el aire le faltaba. Caminó hacia el altar con pasos firmes, sin nadie que la entregara porque ya no tenía familia, pero con la cabeza en alto porque no necesitaba a nadie que validara su elección. La ceremonia fue breve. El padre habló de segundas oportunidades, de la capacidad del corazón humano de volver a amar sin disminuir el amor anterior, de cómo Dios pone a las personas correctas en nuestro camino cuando más las necesitamos. Aurelio y Remedios repitieron sus votos con voz firme a pesar de la emoción. Cuando el padre los declaró marido y mujer y Aurelio besó a la novia, algunos presentes se limpiaron las lágrimas discretamente. No era boda de pasión desbordada, era boda de madurez, de elección consciente, de amor que nace del respeto y de la convivencia. Y de cierta manera era más bonita exactamente por eso. La pequeña fiesta fue en la hacienda misma, con mesa abundante de comidas sencillas pero generosas, preparadas por las vecinas que finalmente habían aceptado a Remedios. Hubo arroz de fiesta, pollo en mole, tamales de varios tipos, ponche de frutas. Los cuates, con 7 meses ya, estaban en el regazo de doña Consuelo, vestidos con ropita nueva que la abuela había traído de Xalapa. Cuando el sol comenzó a bajar y los pocos invitados se fueron, Aurelio y Remedios se quedaron solos en el corredor, mirando los últimos rayos de luz dorada pintar la sierra. Remedios se había quitado las flores del cabello y estaba descalza, cansada pero radiante. «Entonces ahora soy la señora Remedios, esposa de Aurelio», dijo ella con una sonrisa tímida. «Todavía me suena raro». «Ya se va a acostumbrar», respondió él, pasándole el brazo por los hombros y jalándola cerca. «Y yo me voy a acostumbrar a tener compañía de verdad. Alguien con quien repartir las decisiones, los problemas, las alegrías». Se quedaron en silencio cómodo unos minutos.
disfrutando la presencia del uno junto al otro. Entonces Remedios preguntó en voz baja: ¿cree que Encarnación aprobaría? ¿Que yo cuide a sus hijos? ¿Que me case con usted? Aurelio pensó con cuidado antes de responder. Creo que agradecería. Encarnación era demasiado buena para querer que yo me quedara solo sufriendo. Ella iba a querer que sus hijos tuvieran amor, que yo volviera a ser feliz, y usted da las dos cosas. La primera noche como marido y mujer fue extraña y dulce al mismo tiempo. Aurelio había preparado el cuarto con atención, cambiado la ropa de cama, puesto flores frescas en la repisa. Remedios entró nerviosa, nunca había estado con hombre. Pero Aurelio fue gentil, paciente, respetuoso. Se fueron descubriendo despacio, sin prisa, construyendo intimidad con cuidado. Y cuando por fin se durmieron abrazados, los dos sintieron que aquello estaba bien, que eran piezas que encajaban no perfectamente, pero lo suficientemente bien para construir algo sólido. Los meses que siguieron a la boda fueron de ajuste y aprendizaje. Remedios tuvo que aprender a ser no solo cuidadora, sino dueña de la casa de verdad, la que tomaba decisiones, la que era consultada sobre todo. Aurelio tuvo que aprender a compartir, a escuchar opinión, a aceptar que ya no estaba solo cargando con todo. Tuvieron desacuerdos, claro, sobre cómo criar a los hijos, cuánto gastar, las visitas de doña Consuelo que a veces se extendían demasiado. Pero aprendieron a platicar, a ceder cuando era necesario, a pelear sin herirse, y a cada obstáculo superado juntos, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Nabor dio los primeros pasos a los 11 meses, soltando la mano de Remedios y bambaleándose 3 pasos hasta Aurelio, quien lo atrapó en el aire con un grito de alegría que espantó a las gallinas del solar. Refugio dijo su primera palabra a los 12 meses, y la palabra fue mamá, mirando directamente a Remedios. Aurelio vio las lágrimas correr por el rostro de su esposa y entendió lo que aquello significaba: validación, pertenencia, amor reconocido. Las estaciones pasaron. Llegó el norte con sus tardes de viento frío que hacía temblar las hojas del ahuehuete del potrero. La familia se arrimaba al fogón, Aurelio contando cuentos inventados, mientras Remedios bordaba ropita para los cuates. Llegó la primavera con flores en el jardín que Remedios había plantado, bugambilias moradas, helechos, una mata de cempasúchil junto a la entrada. Los niños gateaban por el solar bajo la mirada atenta de los padres. Llegó el verano con cosecha abundante, la hacienda prosperando de nuevo, planes para el futuro tomando forma en las conversaciones de la noche. Y en una tarde de verano, casi 2 años después de que Remedios había llegado a El Sabino, sucedió la plática que volvería a cambiarlo todo. Aurelio estaba en el corredor limpiando sus herramientas cuando Remedios se sentó a su lado con esa expresión que él ya había aprendido a reconocer. Tenía algo importante que decir. Aurelio, necesito contarle algo, comenzó ella, las manos inquietas en el regazo. Él dejó las herramientas de inmediato, preocupado. ¿Qué pasó? ¿Está mala? No, no es eso, respiró hondo. Es que vamos a necesitar una cuna nueva. Los cuates ya están grandes, necesitan camas. Aurelio frunció el ceño, confundido. Está bien, puedo hacer camas nuevas, pero ¿para qué necesitamos cunas y...? Y entonces cayó el 20. La miró a la barriga, todavía plana, luego a su cara, que sonreía ansiosa. ¿Estás? Sí, confirmó ella, la voz temblando de emoción y de miedo. Como 3 meses, creo. Fui con la partera del pueblo ayer y confirmó. El mundo se detuvo un segundo. Aurelio iba a ser padre de nuevo, pero esa vez diferente. Ese niño sería de él y de Remedios. Sería el fruto del amor de los dos. Sería la prueba definitiva de que la vida seguía. Le tomó el rostro entre las manos y la besó en la frente, en la nariz, en los labios, riendo y llorando al mismo tiempo. Un hijo nuestro, murmuró él maravillado. Nuestro de verdad. ¿Está contento?, preguntó Remedios insegura. Sé que no lo habíamos planeado, que pasó rápido, que quizás sea complicado con los cuates todavía chicos. Estoy más que contento,
la interrumpió él. Estoy completo. Me diste todo, Remedios. Me devolviste a mis hijos, me devolviste la alegría a esta casa y ahora me vas a dar otro hijo. ¿Cómo no iba a estar contento? Se rieron y lloraron juntos, abrazados en el corredor, mientras el sol se ponía otra vez sobre la hacienda que había visto tanto dolor y ahora rebosaba esperanza. El niño nació en una mañana de marzo, cuando las flores del naranjo llenaban el aire de un perfume dulce que se metía por todas las ventanas. Fue parto tranquilo, rápido, sin complicaciones. Era una niña pequeñita y perfecta, con un mechón de cabello negro igual al de Remedios y unos ojos que prometían ser claros como los de Aurelio. La llamaron Aurora, porque era el nuevo amanecer de esa familia, la luz después de la oscuridad. Doña Consuelo, que había venido a ayudar en el parto, cargó a la bisnieta con lágrimas en los ojos. «Tiene la nariz de Encarnación», comentó la señora. Y no había tristeza en la voz, solo ternura. La familia continuaba, y tenía razón. Los años fueron pasando, y esa familia remendada con retazos de dolor y amor fue creciendo fuerte. Nabor y Refugio crecieron sabiendo que Remedios no era la madre que los había traído al mundo, pero sí era la madre que los había criado, y la amaban con toda la intensidad que los niños saben amar. Aurora creció escuchando historias sobre la tía Encarnación que estaba en el cielo, aprendiendo que el amor no es cosa limitada, que una persona puede amar a muchas otras de formas diferentes y todas verdaderas. La hacienda prosperó. Aurelio, con Remedios a su lado aconsejando y apoyando, tomó mejores decisiones. Arriesgó cuando era necesario, fue conservador cuando convenía. Compraron más tierra cuando la reforma agraria abrió oportunidades, aumentaron el hato ganadero, plantaron cafetales nuevos en las laderas que daban al norte. La casa fue remozada, ganó más cuartos, un corredor más amplio, ventanas grandes que dejaban entrar el sol y la brisa de la sierra. Pero lo más importante no era la prosperidad material, era la risa que se escuchaba todos los días en esa casa, eran las comidas en familia en la mesa grande de la cocina, eran las noches en que todos se juntaban en la sala para oír a Aurelio contar sus historias o a Remedios cantar. Era la certeza de que ahí había amor, había seguridad, había hogar. Doña Consuelo empezó a visitar regularmente y en sus últimos años vivió en una casita que Aurelio construyó para ella en la orilla de la propiedad, bajo la sombra del sabino viejo que le daba nombre a la hacienda. La señora, que había llegado rígida y juzgadora, se fue ablandando con el tiempo. Se permitió ser nomás abuela, se permitió querer a Remedios como hija y a Aurora como nieta de verdad. Cuando murió, a los 81 años, fue en paz, rodeada de la familia que había aprendido a aceptar y a amar. Fue Día de Muertos ese año, y en el altar que los nietos le pusieron, había una foto suya junto a la de Encarnación, las dos mirando a la cámara con esa expresión seria de las fotos viejas que no alcanza a esconder el cariño. Muchos años después, cuando los cabellos de Aurelio ya eran completamente blancos y Remedios tenía arrugas de expresión bien marcadas en la cara, se sentaron en el mismo corredor donde todo había comenzado. Nabor estaba casado, trabajaba la tierra al lado del padre. Refugio se había vuelto maestra en el pueblo, vivía cerca con su marido y sus hijos. Aurora, la menor, había ido a estudiar a Xalapa, pero volvía siempre, trayendo historias y libros nuevos. ¿Se arrepiente?, preguntó Remedios de repente, la cabeza recostada en el hombro del marido. «De haberme dejado quedarme ese día». Aurelio se rió suave, tomándole la mano y entrelazando los dedos llenos de callos de una vida de trabajo. «Me arrepiento de no haberle pedido que se quedara yo primero, de no haber caído en cuenta antes de lo que usted era, ni con todas las dificultades que tuvimos». «Sobre todo por ellas», respondió él, «porque nos hicieron más fuertes, porque nos enseñaron que el amor verdadero no es el que llega fácil, es el que uno construye ladrillo a ladrillo día tras día». Remedios sonrió.
esa sonrisa tranquila de quien sabe que tomó las decisiones correctas. Miró la hacienda que se había vuelto suya, la casa que había llenado de vida, el jardín que había plantado y visto florecer año tras año. Recordó a la joven asustada que había llegado ahí pidiendo nomás agua y un aventón, sin imaginar que iba a encontrar un hogar, una familia, un amor que duraría toda la vida.